Los Fabelmans, una de las favoritas para llevarse el premio gordo de los Oscars 2023. ¿Qué nos cuenta Spielberg en su última película? ¿Es una obra maestra, como dicen algunos? Pues vamos al lío. Vamos a analizar la película más personal de uno de los directores más famosos. Vamos a analizar Los Fabelmans. Empezamos con guión. Esta es una historia basada en la infancia de Spielberg, que se mudó a Arizona después de la Segunda Guerra Mundial, y es una historia de crecimiento, una coming of age, como dicen en inglés, de los 7 a los 18 años, y de cómo el poder de las películas le ayudó a ver la verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás. Es decir, la película va sobre su fascinación por el cine, pero a diferencia de otras muchas obras que hablan del séptimo arte, aquí no es una glosa al cine y ya está, sino a la terapia que para él era rodar esos pequeños cortos en su infancia, porque gracias a eso él iba aprendiendo a vivir. En ese sentido, el guión funciona bien porque nos transmite esa capa de profundidad que Spielberg encontraba haciendo lo que hacía, es decir, en lugar de quedarse en la superficie, la película de, pues mira, este chaval contaba historias porque el cine es una fábrica de sueños y cursiladas del estilo, que las hemos visto muchas veces. Aquí, en cambio, ves que a este chaval, como a todos nosotros, la vida le planta sucesos que son difíciles de gestionar. Y él, gracias a la cámara y a la narrativa de las imágenes, consigue que esa vida que tanto le asusta le impacte menos, la haga más controlable, rodándola, o llegue incluso a descubrir una verdad que dé sentido a todo eso. ¿A qué me refiero? Pues voy a poner 3 ejemplos de 3 cortos que aparecen en la película y que rueda Spielberg de pequeño. Uno es el de ese choque de trenes que ve en el estreno de The Greatest Show on Earth, y es que le da tanto miedo ese choque mortal, le impacta tanto que es como si un niño de hoy realmente viera un atentado en las noticias o en Twitter, que no le queda otro remedio que recrear ese momento en su casa con su tren de juguete y su cámara, como si viéndolo una y otra vez, como si lo rodara una y otra vez, le fuera perdiendo miedo, como si le ayudara a familiarizarse con ese momento tan impactante para él. El segundo ejemplo es cuando rueda el corto del instituto para la graduación. Spielberg no tenía un físico muy atlético y no sobresalía en el instituto, salvo que tenía este don por saber contar historias con una cámara, y el tío, sin buscarlo de forma consciente, lo que hace es rodar lo que puede, siguiendo su instinto, y al final logra que la gente se vuelva loca con su corto. No solo porque esté muy bien hecho y sea un gran recuerdo de ese día, sino que hay personas como ese matón que antes le ha hecho bullying, a quien lo saca de una forma que parece un héroe, y eso hace que su exnovia vuelva con él. Luego el tío se cabrea con Spielberg porque le dice: ¿pero a ti qué te pasa? O sea, me he portado como un imbécil contigo y luego vas y me sacas así en la película y ahora mi ex quiere volver conmigo. De nuevo, la vida le presenta a Spielberg un trago difícil, que es toda esa vida en el instituto como adolescente, y de nuevo él hace lo que sabe hacer para de alguna forma navegar todo eso y salir más fuerte de todos esos momentos difíciles que le plantea la vida. Y el tercer ejemplo, aunque hay otro más, que es el de cuando rueda esa escena de la Segunda Guerra Mundial, que pasa de no saber actuar ese chico al que le está dirigiendo a quebrarse en lágrimas en una actuación asombrosa. No me da tiempo a ese, me quedo con otro más importante. De hecho, el más importante me lo he dejado para el final. El tercer ejemplo, digo, es el de cuando él descubre en la soledad de su cuarto, en esa sala de montaje que él tiene en su mesa, ese secreto devastador de su madre que hace saltar por los aires la vida de su familia. Ese momento en el que él suma las piezas es otro ejemplo de lo que hace grande este guión, de cómo es el cine lo que le ayuda a Spielberg no solo a hacer más manejable la vida, ojo, sino más entendible, o darle una narrativa que le haga por lo menos ser más soportable, y también a ver más allá de lo que los demás ven y a llegar a destapar secretos y verdades ocultas. Por eso, analizando esta película, me doy cuenta de que esta película no es una historia sobre la vocación o sobre el cine, que va. Esta historia de lo que nos habla realmente es del perdón, porque esos cortos que rueda Spielberg le ayudan a ponerse en el lugar de otros, de ver el mundo desde una perspectiva, y al ver la narración completa logra que el dolor no duela tanto, a lidiar con la pérdida, con la injusticia, con la tragedia, con la violencia, con el desarraigo, con la ruptura del amor. Es como que aprende a perdonar por esa empatía de las historias, y al final, ¿qué es crecer? Sino aprender a perdonar y perdonarse cosas a uno mismo. No un perdón en un sentido cristiano de la palabra, sino un perdón en un sentido más de maduración, o de hacer las paces, o de darle un sentido, una narrativa a toda esa experiencia que nos la haga más interesante o que nos la vuelva
un aprendizaje del que salir reforzados o más fuertes simplemente, ¿no? O más sabios. Y ya digo que es ahí donde este guión se hace grande. Tony Kushner firma junto a Spielberg un texto que, además de bien estructurado, para que lleguemos a cada una de esas escenas en el momento adecuado y que nada sea aburrido, tiene unos diálogos de una fuerza inmensa. La madre tiene alguna de las mejores líneas, esa escena desgarradora en la que le recuerda a su hijo: sigue los dictados de tu corazón y comprométete, pero recuerda que tu vida no le pertenece a nadie. Una línea que está especialmente cargada de emoción por la decisión tan difícil que toma la madre hacia el final de la película. Y esto es una historia de cambio, porque es una historia de hacerse mayor, de crecer. El personaje empieza haciendo cortos como una cosa inocente y su madre le alienta a cultivar eso, mientras que su padre le dice: hazte ingeniero y que haga algo productivo, le dice en la vida, algo que los demás puedan usar, algo real, como hacer un coche, y no algo imaginario como las películas. Entonces, ¿en qué es grande este guión? En que en lugar de contarte cómo este chico apuesta por esa llamada que tiene, te muestra cómo ese cine que hace aparentemente pequeño y sin muchos medios termina siendo a veces más real que la propia vida y termina produciendo siempre una emoción concreta en alguien, en su madre, en él mismo, en su padre, en ese matón del instituto al que, de hecho, el corto ese le termina cambiando literalmente la vida. Es decir, en llevar la contraria a eso que dice su padre de que esto de las películas no es real. Este guión, además, es una lección de storytelling. A día de hoy abundan los libros y las charlas y los cursos de storytelling, de cómo contar una historia de forma persuasiva y tal. Al ver este guión rodado en pantalla, me he dado cuenta otra vez de la importancia que tiene escribir no solo buenos diálogos o una buena estructura que exprese un tema de forma orgánica, es decir, lo que hace un buen guión, sino además crear escenas que en lugar de contarte algo, te lo muestren. El cine es un medio audiovisual y hay momentos de una fuerte emoción que resultan más impactantes de contar si lo haces sin diálogo, solamente apoyándote en las imágenes, en la fuerza de los primeros planos, en la música y en ver cómo al actor se le va transformando el gesto porque se dan cuenta de algo o descubren algo. Y en ese momento, como espectador, participas muchísimo y estás ahí metido. En ese sentido, en el sentido de storyteller, de narrador, Spielberg hace otra obra maestra con Los Fabelmans. Casting. Todos están muy creíbles, muy de verdad, pero quiero destacar el trabajo de dos de ellos porque si no, se me va el tiempo. Por un lado, Michelle Williams, que hace de esa madre artista, ese alma libre que aprecia la bondad de su marido, una bondad que la termina desarmando, aunque veamos que en el fondo no encajan del todo ellos dos. Esa forma que tiene de titubear en los diálogos, esa mirada de madre, esa emoción contenida que no resulta cursi ni sobreactuada cuando la vemos llorar todo lo que llora en esta película, ese drama personal además que vive el personaje de querer ser una madre para sus hijos, pero estar encorsetada en ese hogar que no le permite expresarse como ella es de verdad, es de las mejores interpretaciones que he visto en mucho tiempo. Qué gran actriz es Michelle Williams. Y segundo, también resulta muy brillante Jude Hirsch haciendo del tío Boris, una escena de 5 minutos que le ha valido una nominación al Oscar, como ese mentor que le dice: sí, tú amas todo esto, pero hay algo que amas un poquito más, que es eso de ahí, mostrándole la cámara de cine y la mesa de montaje. Esta escena en la que le dice las cosas de frente y le avisa de que no será un camino fácil, sino todo lo contrario, en una historia que trata precisamente de ese viaje de crecimiento, es brillante y está interpretada de una forma que te rompe vivo en la butaca. Cámara. Janusz Kaminski vuelve a repetir tándem con Spielberg. Elige una imagen muy tirada hacia los azules, una imagen muy de celuloide, con esa neblina también y ese halo de las luces altas, perfecta para contarnos una memoria del pasado, que es un poco también de lo que va esta película. Está sembrada además de planos alucinantes, llenos de cine, movimientos de cámara que casi siempre están al servicio de enfatizar una determinada emoción. Por centrarme en una, esa sería la escena de cuando otra vez Spielberg descubre ese secreto devastador de su madre. Ya la he comentado antes en el guión, pero es que es una escena de varios minutos sin nada de diálogo, como la cámara y la música van creando ese momento de descubrimiento, ese crescendo en el que parece un detective cruzándose con la prueba que resuelve el caso definitiva, ese traveling circular de la cámara que va de un lado al otro, como ese momento va a la cabeza del personaje, ¿no? Que pasa de la inocencia a la madurez en segundos, mientras el piano sigue sonando de fondo, que es la madre que está tocando, esa presencia de su madre a través de la música, mientras él se da cuenta de todo el pastel, de lo que ella oculta, en ese hogar aparentemente armonioso, mientras también vemos esos cortes de la cara del marido entregado
pegado Paul Dano deleitándose con la música de ella. Bueno, esa escena te deja sin respiración en el cine y es un ejemplo claro de que contar una historia y hacer cine no es lo mismo. Y aunque hacer cine va de contar historias, es cuando creas escenas así, cuando de verdad haces uso de los recursos que le son exclusivos al cine. Esa escena además me hizo darme cuenta de lo que iba realmente esta película, de ese perdón que ya comentaba antes, y es que decía el protagonista de Matar a un ruiseñor, Atticus Finch, que nunca realmente entiendes a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que escalas hasta su piel, caminas por ella. Y eso es muchas veces lo que hace el mejor cine, ponernos en las vidas de otros. No darnos una visión simplista del mundo, de personajes que son buenos o malos de primeras, sino demostrarnos las razones de cada uno, de asomarnos a vidas que no hemos vivido y que nos permiten empatizar y salir de nosotros mismos. Sonido y música, John Williams, con nada menos que 90 añazos, firma una nueva colaboración con Spielberg y tarda mucho en oírse en la película, pero acompaña las imágenes y las dota de esa fuerza y esa altura que las complementa tanto. No es ñoña, aunque no sea de las bandas sonoras que quedará como más reconocibles en su carrera. Localización. Bueno, hablamos de 40 millones de presupuesto y uno nunca sabe al final cuándo es decorado, pantalla verde o localización real. Pero lo cierto es que esas escenas, por ejemplo, en la calle en Arizona con el tío Bernie resultan muy creíbles, y esos interiores del cine también, donde empieza la película, son una pasada a nivel de recreación. Y diseño de producción, también aquí hay munición y casi parece imposible que nada salga mal. Lo cierto es que todos los coches, el vestuario, el diseño de interiores, la peluquería son de primera y poco se puede decir. Todos ayudan a que nos transformemos, a que nos transportemos a esa época, mejor dicho, pero sin que parezcan disfraces, por ejemplo, sino personas de carne y hueso, reales. Eso es muy importante en el vestuario. Y montaje. Es curioso porque en esta película hay montajes dentro del montaje. Cada corto de Spielberg está montado, es decir, está editado, y es una pasada ese juego metanarrativo que hace de mostrarnos cómo un buen montaje crea esa ilusión y esa emoción. Como cuando Spielberg está viendo el material rodado de su habitación. En su habitación han estado rodando en el campo y han hecho una escena de vaqueros con pistolas, y como son de juguete, pues no disparan de verdad. Y al verlas en su cuarto, ya digo, se da cuenta de que es completamente falsa la escena y que no funciona, de que es ridícula. Y al tío se le ocurre agujerear el celuloide con unas agujas, y esos destellos que va a crear luego la bombilla del proyector al traspasar el agujero, crea esa ilusión de los disparos que les estalla la cabeza a sus amigos y a sus padres cuando lo proyecta. En fin, es una muestra más de lo que es capaz de hacer un buen montaje a la hora de potenciar la historia. En resumen, Los Fabelmans podría ser esa película de un director contándote su vida y vendiéndote lo guay que es y lo que sufrió de pequeño, si no fuera porque la cuenta de una forma magistral. Es honesta, aunque haya escenas melosas, y es muy entretenida de ver. Y sobre todo, es cine. Y eso significa que es una película con momentos emotivos de verdad. Reconozco que las películas nos afectan en mayor o menor medida según también nosotros llevamos lo que llevamos dentro, ¿no? Y una película que habla de todas estas cosas, hombre, pues reconozco que mi subjetividad me nubla un poco y quizás yo quiera ver en esto una obra maestra. No lo sé, pero estoy seguro que esta historia de una familia y los problemillas que se cuecen dentro de ella puede ser interesante para cualquier espectador. Estoy completamente seguro. Por cierto, qué gran escena es en la que sientan a Spielberg en el despacho y le dicen: vas a conocer al mejor director vivo. Toda esa escena de John Ford diciéndole si el horizonte está abajo, bien, si el horizonte está arriba, bien, si el horizonte está en medio, aburrido de pelotas. Ese paneo de la cámara mientras suena la música de Centauros del Desierto, viendo todos los carteles en el despacho de las películas de Ford, de cómo él se va atando cabos, sumando 2 y 2 y dándose cuenta de dónde está. Bueno, para los cinéfilos será un regalo. Y nada más, gracias por ver este canal. Si te suscribes vas a recibir un análisis honesto como este cada semana, y además, pues bueno, si le das a like me ayudarás a hacer cada vez el contenido pues más viable y a seguir mejorando en cada vídeo, que de eso se trata. Y por cierto, quiero presentarte también mi primera novela, que ya salió hace unas semanas. Estamos muy contentos porque la verdad es que está funcionando muy bien y estamos recibiendo muy buenos comentarios de la gente. Es una historia de una chica que quiere ser actriz, que tiene dislexia y que lucha por salir adelante y hacerse un hueco y sobre todo crecer. Es una historia también coming of age, como Los Fabelmans. Así que si tienes interés, te invito a que en el enlace de la descripción te metas. Ahí hay más información para que entiendas un poquito más si esta historia es para ti y te apetece leerla. Y nada más, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido a ti Los Fabelmans. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué cosas has sacado de ella? ¿Qué análisis haces tú? Pues nada, ponmelo en los comentarios porque te lo agradeceré. Y eso es todo, suficiente. Venga, un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.